Jóvenes, esperando que se encuentren todos muy bien, a los presentes en este taller y a quienes vean este taller con desfase, me presento, mi nombre es Cristina, soy ingeniera y fundadora del proyecto Academia Raquel. El día de hoy vamos a hacer entonces una clase en torno a función trigonométrica, ¿ok? El apartado de función trigonométrica o función trigonométrica es una materia, ¿cierto? Que apareció ahora recientemente en M2 y es una materia que para quienes den M2 porque quieren entrar a estudiar ingeniería, la verdad es que les sirve tanto ahora como en la universidad. Por lo tanto, este taller es un taller que va a ser vigente tanto para estudiantes de M2, cuarto medio, egresados que quieran entrar o pretendan entrar a ingeniería, como también para estudiantes universitarios. Así que si estás acá porque eres estudiante universitario, quédate porque la verdad es que sí te va a servir la información que está contenida dentro de este taller, ¿ok? Vamos a partir con trigonometría. Vamos a partir primero con eso, con trigonometría. Vamos a tratar de entender o vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo de los valores trigonométricos o cómo los enseño yo por lo menos dentro de las sesiones de ejercitación. Lo primero que tenemos que recordar o lo primero que tenemos que saber es entender o recordar la estructura de un triángulo equilátero, ¿cierto? La estructura de un triángulo equilátero, ¿verdad? Es de la siguiente forma. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Y tiene tres ángulos de 60 grados, ¿ok? Por lo tanto, si yo trazo acá una línea, ¿verdad? Si yo trazo acá esta línea que va desde el vértice hacia el otro lado, yo puedo trazar esta línea y reconocerla como tres cosas. Esta línea de acá es altura, es bisectriz y es transversal de gravedad. ¿Ya? Esta línea es altura bisectriz y transversal de gravedad. Estos son elementos secundarios de los triángulos. La altura es un elemento secundario que va desde el lado opuesto que va desde el vértice al lado opuesto y cae con ángulo de 90 grados. ¿Ya? La bisectriz es un elemento secundario del triángulo que divide al triángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si este ángulo era de 60 grados, este ángulo de aquí va a ser de 30 grados y este ángulo de acá va a ser de 30 grados, ¿ok? Y la transversal de gravedad divide en dos lados iguales, ¿cierto? A este lado acá. Por lo tanto, yo aquí, la estructura del triángulo equilátero, ¿ya? Igual lo he dicho, creo que lo he dicho en los videos de TikTok, que traten de reconocer la estructura del triángulo equilátero porque la verdad es que sirve bastante como comprenderla. Y creo que también he tirado como el dato de que sirve sobre todo en la M2, ¿ya? De repente yo salgo de clase y tiro como algún dato por TikTok y es un dato importante. Generalmente yo no tiro datos de tontas y a locas, son datos importantes porque vienen siendo como consejos que doy a partir de las clases que voy dando como ocasionalmente. ¿Ya? Si este lado de acá es A, entonces la transversal de gravedad lo que hace es indicarme que esto de aquí se corta a la mitad. Por lo tanto, esto va a ser a medios. ¿Ya? Y para quienes saben cuál es la fórmula de la altura de un triángulo equilátero, entienden que esto es a raíz de 2 sobre 3. ¿Ya? Esta es una fórmula útil tanto para M1 como para M2, ¿ok? A medios raíz de 3, perdón, ya la altura de un triángulo equilátero. Entonces yo podría como tomar este triángulo equilátero y lo podría llevar acá, ¿cierto? Y podría decir qué pasa cuando A es igual a 1. Chicos, quienes necesiten, pueden dejar sus correos aquí en el chat del Zoom y le voy a pedir a Juan que los recopile para yo después darles acceso a una carpeta donde voy a compartir también todo esto, ¿ya? Para que tomen apuntes de lo necesario, pero no se compliquen si hay algo que no puedan como tomar apuntes, porque yo después puedo subir esto que estoy escribiendo ahí a esa carpeta, ¿ok? Entonces, A es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo un triángulo equilátero donde A es igual a 1, ¿ya? Esto va a ser 1, esto va a ser un medio y esto va a ser un medio raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3 medios. ¿Ok? De esto no se preocupen, esto es una fórmula. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de Pitágoras, ¿ok? Ya, esta fórmula ustedes la tienen
del teorema de Pitágoras. Por ahí de repente si quieren pueden buscar alguna demostración, pero a esta altura yo creo que lo más importante es que vayan viendo como, yo creo que a esta altura es como lo más importante, es que ya digan como la memorizamos y ante la practicidad, ante la necesidad de la practicidad, la memorizan, ¿cierto? Entonces acá lo que yo tengo es que esto va a ser 60, esto va a ser 90, ¿cierto? Y esto va a ser 30. ¿Verdad? Entonces yo ya tengo como un acercamiento al tema de los valores trigonométricos, ¿ok? Entonces, ¿qué valores trigonométricos tenemos? Tenemos seno, tenemos coseno y tenemos tangente, ¿ya? El seno es el cateto opuesto partido la hipotenusa. El coseno, entonces, si el seno es el cateto opuesto, el coseno va a ser el cateto adyacente partido la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas que necesitan como recordar. Profe, ¿cómo es que usted se sabe de memoria seno, coseno y tangente? La verdad es que yo luché por aprenderme esta cuestión de memoria, miércoles, pero lo que uno mejor después como puede ir cachando es, disculpa, se descompartió esto. No sé, es que a veces paso a apretar botones sin querer. Entonces, la mejor forma en la que ustedes pueden ir como recordando esto o la forma en la que yo lo memorice es de la siguiente forma. Ahí ustedes pueden ir aplicando la regla mnemotécnica que necesiten, ¿ya? Reglas mnemotécnicas son cuando yo a través como de palabras me voy como anclando a otras palabras para recordar o construir cierto conocimiento. Entonces, así como por encima, el seno, ¿ya? Yo lo asocio, digo 5. ¿Ya? Como el número 5 y mal escrito, ¿ya? Esto está mal escrito, obviamente, ¿ok? El profesor de lenguaje se muere con esto. Entonces, el seno, ¿cierto? El seno, yo lo asocio a co, y co, ¿cierto? Yo lo entiendo como el cateto opuesto, ¿cierto? Y co, yo lo entiendo entonces como el cateto opuesto. Esa es una de las formas en las que yo recuerdo seno. Entonces, si seno es cateto opuesto, coseno va a ser cateto adyacente, ¿ya? Y tangente, como ustedes van a entrar a estudiar ingeniería, la tangente yo siempre o sea, la aprendí en la universidad como seno partido en coseno. Porque después en la carrera, cuando estudien ingeniería, muchas veces van a tener que aprenderse ciertas identidades trigonométricas que les van a servir porque eso es como el primer año de ingeniería usualmente. ¿Ya? Y si seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente, ¿cierto? Y las hipotenusas se cancelan. ¿Ya? Entonces, esas son formas en las que uno puede ir memorizando estas cosas. Entonces, vamos a hacer los cálculos de seno, coseno y tangente. Ya, seno, coseno y tangente. Podríamos hacer el cálculo del seno de 60, ¿cierto? El seno de 60 dijimos que es cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces, 60, el cateto opuesto está aquí, ¿cierto? El cateto opuesto es el cateto que ninguna de sus líneas toca al ángulo de 60 grados. Entonces, quien no toca el ángulo de 60 grados es esto. Este va a ser mi cateto opuesto y partido en la hipotenusa y que justo yo hice que la hipotenusa fuera igual a 1. Entonces, es una lectura directa, porque raíz de 3 sobre 2 partido 1 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, yo hago la lectura directa del cateto opuesto. Por lo tanto, el seno de 60 va a ser la raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y el coseno de 60, ¿ya? El coseno de 60 va a ser el cateto adyacente, que es un medio, ¿cierto? Y todo esto partido en 1. Entonces, cateto opuesto, partido hipotenusa, la hipotenusa es 1, por lo tanto, el coseno de 60, yo tengo que esto es lectura directa. Coseno de 60 es igual a un medio, ¿ya? Coseno de 60 es igual a un medio. Y tangente de 60. Ahora, la tangente de 60, ahora la tangente de 60 va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿cierto? Dijimos que es este. Raíz de 3 sobre 2, cateto adyacente es un medio. Aquí tengo raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 2
dividido un medio, ¿ya? Raíz de 3 cateto opuesto partido cateto adyacente, ¿cierto? Porque en el fondo esta razón o esta fracción me indica una división. Por lo tanto, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Esto yo lo puedo dar vuelta y puedo decir que esto es raíz de 3 medios multiplicado por un medio, ¿cierto? Eh, Cateto opuesto partido cateto adyacente. Perdón. Esto es raíz de 3 medios multiplicado por 2 partido en 1, ¿verdad? Porque en el fondo lo que hago con este es su inverso multiplicativo. Y el inverso es 2 sobre 1. Por lo tanto, aquí lo que yo puedo hacer es cancelar este y este, ¿cierto? Para obtener la raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ya tengo como mis primeros valores trigonométricos. Tengo que el seno de 60 es raíz de 3 medios, tengo que el coseno de 60 es igual a un medio y tengo que la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. ¿Ya? Y puedo dejar tangente de 60 igual a la raíz de 3, ¿cierto? Y esto yo lo voy englobando acá. Seno de 60, coseno de 60, tangente de 60. ¿Ok? Esos son mis valores trigonométricos primero. Entonces, ahora ustedes podrían hacer el cálculo del seno de 30, del coseno de 30 y de la tangente de 30. ¿Ya? Les voy a dar un momento para que lo hagan. Voy a... Para calcular el seno de 30, ustedes se fijan en el 30 y seno es cateto opuesto. Entonces esto queda un medio partido en 1, va a ser lo mismo. Va a ser la lectura directa de un medio, ¿cierto? Después ustedes van a tener eh, el coseno de 30, ¿cierto? Va a ser cateto adyacente partido 1, que va a ser entonces el mismo cateto adyacente y esto queda como raíz de 3 medios, ¿cierto? Y entonces la tangente de 30 va a ser el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Tengo como la situación anterior, pero al revés. Cateto opuesto es un medio, dividido cateto adyacente, que es raíz de 3 medios, ¿cierto? Y entonces ahora esto va a quedar como un medio por 2 partido en raíz de 3, ¿cierto? Esto queda de la siguiente forma. Yo lo voy a trabajar ahora abajo. Queda 1 sobre raíz de 3 y lo vamos a racionalizar por raíz de 3, ¿cierto? Y esto va a quedar como raíz de 3 partido en 3, ¿cierto? Y esta entonces es la tangente, corresponde al valor de la tangente de 30, ¿cierto? Entonces acá tengo seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30. Ya, con eso ya podemos sacar como los valores trigonométricos como seno, coseno y tangente para los valores de 60 y 30. Pero otro valor como que no deja de ser importante es el de 45, que probablemente también lo hayan visto. Entonces ese lo vamos a trabajar ahora en la página siguiente. Ya. En el caso siguiente, por ejemplo, ustedes tienen acá un cuadrado. No, me quedó horrible este cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado, ¿cierto? Y este cuadrado, aquí yo tengo, voy a hacerlo así, ¿cierto? Entonces, ahora que yo tengo mi cuadrado, ¿verdad? Voy a recurrir o voy a trabajar con la fórmula de la diagonal del cuadrado, ¿ya? La diagonal del cuadrado tiene como fórmula a raíz de 2, ¿cierto? Siendo a el lado del cuadrado, ¿ok? Estas son fórmulas recurrentes dentro de los desafíos, los trabajamos harto durante este año, ¿ya? Así que la verdad es que son fórmulas útiles que eventualmente cuando hemos hecho ensayos nos han aparecido y la verdad es que sí son bastante útiles. Todas son derivadas de Pitágoras, ¿ya? Entonces, yo voy a, por ejemplo, hacer este mismo, voy a hacer este cuadrado, ¿cierto? Y si yo hago este cuadrado, ¿verdad? Y hago un cuadrado de lado uno, ¿cierto? La diagonal de esto es 1 raíz de 2, o que es lo mismo que raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría tener esta situación. Podría tener 1 raíz de 2, 45, ¿cierto? Y 90 grados, ¿ok? Entonces, me afirmo de esta situación, ¿verdad? Me afirmo de esto para trabajar el ángulo de 45 grados, ¿ok? Entonces con esto yo puedo hacer el cálculo de seno de 45, ¿cierto? Seno de 45 grados, coseno de 45 grados, ¿cierto? Y tangente de 45 grados, ¿ya? Entonces, personalmente, yo en lo personal, yo di una PSU que se usaba trigonometría.
Acuérdense que antes hace unos 3 años atrás, esto se llamaba PDT, tuvo un periodo de transición que se llamó PDT, y antes de la PDT existía la PCU, a mí me tocó dar la PCU, ¿ya? Y en la PCU entraba trigonometría, era una prueba mucho más, con mucha más materia que antes, ¿ya? Entonces yo me acuerdo que cuando aprendí trigonometría, yo tuve que aprender trigonometría para la PSU, lo hice con estos triángulos, ¿ya? Y la verdad es que si bien son, quizás es un leseo, cuando la memoria falla es mucho mejor tener como los datos ahí, porque la memoria puede fallar, ¿ok? Entonces, el seno de 45, dijimos que el seno va a ser cateto opuesto, ¿ya? Que es 1 partido la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces esto va a quedar como 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y racionalizamos por raíz de 2 y nos queda como raíz de 2 partido en 2. El coseno dijimos que lo íbamos a hacer con respecto a este ángulo. Entonces, seno, cateto opuesto, partido hipotenusa, coseno, cateto adyacente, partido hipotenusa. Va a ser el mismo 1 sobre raíz de 2 y yo sé que eso ya es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Y la tangente va a ser cateto opuesto, partido cateto adyacente, que es 1 sobre 1, por lo tanto la tangente va a ser igual a 1. ¿Cierto? Entonces ya estamos en pie de deducir valores trigonométricos. Eso es como un primer paso. Ya, eso es como un primer paso para trigonometría, que es lo que necesitamos aprender, ¿cierto? Para poder ir deduciendo algunas cosas. Entonces, después de esto, algo que sí van a necesitar mucho, sobre todo en la universidad, ya, ahora quizás probablemente función trigonométrica les aparezca una pregunta, dos preguntas, ¿cierto? Pero en la universidad esto sí es bastante útil, que es el círculo unitario, ¿ya? Entonces vamos a definir, o sea, a ver, como el círculo unitario es un círculo de radio 1, ¿ya? Esto es un plano cartesiano, ¿ya? Esto que tenemos acá es un plano cartesiano, súper interesante esta cuestión. Esto es un plano cartesiano, ¿ya? Este plano cartesiano, a este plano cartesiano se le dibuja un círculo, ¿cierto? Que tiene radio 1. Por lo tanto, si este es su radio, el círculo va a estar aquí, va a topar con todos los unos a su alrededor, ¿cierto? Primero que yo hago cuando trabajo en clase particular este tipo de cosas, hago que los estudiantes coloquen las coordenadas. Por ejemplo, en este punto, ustedes van a encontrar el 1,0, ¿ya? El 1,0. Aquí ustedes van a encontrar el 0,1, ¿ok? Acá ustedes van a encontrar el -1,0, ¿ok? Y acácito ustedes van a encontrar el 0,-1, ¿ya? El 0,-1. Yo creo que hasta aquí todo bien, ¿cierto? El 0,-1, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Son las coordenadas como el 1, 1, 1, 1, ¿cierto? De cada uno de estos. Entonces, acá es donde viene lo nuevo, ¿ok? Acá es donde viene lo nuevo. El seno y el coseno. ¿Cómo yo puedo operar o cómo yo puedo aplicar trigonometría en círculo unitario? Entonces, lo primero que todo es que en el eje X, y aquí tienen que tomar mucha atención, ¿ya? En el eje X vamos a leer al coseno, al coseno de X, ¿ya? Y en el eje Y vamos a leer al seno de X, ¿ok? Vamos a leer al coseno aquí y vamos a leer al seno por acá, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto lo vamos a ir viendo en términos de ángulos. Por ejemplo, ya, más adelante se va a entender mejor. Por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo esta línea que es cateto y aquí yo tengo esta otra línea que es cateto. Aquí se acaba de formar un ángulo de 0 grados, ¿ya?
Y entonces yo puedo decir que aquí el coseno de cero y el seno de cero van a ser. Dijimos que aquí leemos a coseno y aquí leemos a seno. Esta cuestión, chiquillo, al que le gusta la matemática, yo la encuentro súper entretenida. ¿Ya? Entonces el coseno de cero va a ser igual a 1, ¿ok? Y el seno de cero va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces con esto ya comenzamos a usar círculo unitario, ¿vale? Después yo puedo tener acá, ¿cierto? Aquí ya tenía el ángulo igual a cero. Después yo puedo decir, hagamos esto. ¿Qué pasa si yo tengo esta línea acá? La voy a hacer con un color más pintoso. ¿Qué pasa si yo tengo esta línea aquí, ¿cierto? Y aquí voy a formar un ángulo con este de acá. Aquí yo formé un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, ¿quién se ubica acá? Se ubica, dijimos que aquí vamos a leer a coseno, dijimos que aquí vamos a leer a coseno y que aquí vamos a leer a seno. Por lo tanto, yo de aquí puedo deducir que coseno de 90 grados es igual a cero, ¿cierto? Es igual a cero. Y que seno de 90 grados es igual a 1, ¿verdad? Y que seno de 90 grados es igual a 1, ¿ok? Entonces, así es como yo voy usando el círculo unitario, porque, por ejemplo, encontrar el valor de 60, el coseno de 30, el coseno de 45, son como encontrables con los triángulos que les enseñé ahora, ¿cierto? Pero no son tan encontrables cuando se trata de 180 grados o 90 grados y qué sé yo, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos como los valores para 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo extendido? Por ejemplo, acá yo tengo esta línea y tengo esta línea. ¿Qué pasa entonces para el coseno de 180 o para el seno de 180? ¿Cierto? Porque aquí yo formé un ángulo extendido, ¿ya? Entonces, entonces, coseno, ¿cierto? Tengo que coseno de 180 y seno de 180 van a estar dados por los valores que tengo acá. Dijimos que que aquí yo leo al coseno y que aquí yo leo al seno del ángulo. Entonces, el coseno de 180 es igual a -1, ¿cierto? Y el seno de 180 es igual a 0. ¿Ya? El seno de 180 es igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí yo primero vi, ¿cierto? Un ángulo de 0 grados, luego yo vi un ángulo de 90 grados, yo ahora estoy viendo un ángulo de 180 grados y ahora nos vamos al ángulo de 270 grados, ¿ok? Nos vamos al ángulo de 270 grados. Entonces, ángulo de 270 grados, lo vamos a hacer acá. Aquí yo tengo que en mi círculo unitario la abertura es de 270 grados. ¿Ya? Entonces, voy a ir mirando acá. Coseno, voy a ir mirando acá y voy a decir coseno de 270 grados y seno de 270 grados, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho es que aquí leemos a coseno y que aquí leemos a seno. Por lo tanto, coseno de 270 es igual a 0 y seno de 270 es igual a -1, ¿cierto? Y aquí ya tengo como los valores trigonométricos armados como de gran parte o sea, no de gran parte, como de puntos como más como cuadrados, ¿cierto? De 90 en 90 para el círculo unitario.
¿Ya? Eso entonces como para un primer acercamiento del círculo unitario. Y de esto sí podría parecerles una pregunta. Podrían hablarles de cuánto sería, no sé, po, el coseno de pi, ya que ahora lo vamos a llevar a radianes, o el coseno de 3 pi tercios, o el coseno de cero, o el coseno de uno. Podría así eventualmente aparecer algo como en este estilo, ¿ya? Entonces, entonces. Em, Vamos a trabajar con la parte de los radianes, ¿ya? Entonces, primero, los radianes, generalmente en trigonometría se trabaja más con radianes, ¿ok? Trabajamos más con radianes. O no es que en trigonometría trabajemos más con radianes, en la universidad van a trabajar mucho con radianes. Entonces, yo las preguntas que he visto de función trigonométrica, porque yo hace un tiempo atrás encontré material como de función trigonométrica adaptado a PAES y lo hicieron con radianes. Así que yo dije, ya está súper bien porque yo a mis estudiantes les había enseñado con radianes esto, porque así fue como yo lo aprendí. Entonces, obviamente uno va copiando ciertos esquemas, en mi caso, de mi casa de estudios, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que saber em, es que a ver, no nos vamos a meter como en profundidad como con respecto a qué son los radianes, de dónde salen, nada. Vamos a hacerlo súper práctico, ya, porque es necesario. Entonces, vamos a ver una equivalencia. 180 grados corresponde a pi radianes, ¿ya? 180 grados corresponden a pi radianes, ¿cierto? Entonces, yo de esto puedo sacar varias conclusiones. De esto yo puedo decir que, ya, entonces pi medios radianes va a ser igual a 90 grados. O puedo decir que pi tercios es lo mismo que 180 dividido 3, ¿cierto? Esto me va a dar 60 grados, ¿cierto? O puedo decir que si pi medios es 90, la mitad de pi medios es pi cuartos y la mitad de 90 es 45. Entonces, pi cuartos es igual a 45 grados, ¿ya? Pi cuartos radianes es igual a 45 grados. Entonces, después todo lo van a ver en estos términos, en términos de pi medios, de pi tercios, de pi cuartos, ¿ya? O podríamos decir que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Entonces, que se vayan aprendiendo como ciertas equivalencias son necesarias más que nada como para que vayamos trabajando con esto, ¿cierto? Entonces las vamos llenando acá en la tabla. ¿Cierto? O sea, yo las voy a ir llenando acá en la tabla. Em, por ejemplo, 0 grados es igual a 0 pi, 0 pi radianes. Pi medio, ¿cierto? Es igual a 90 grados, ¿cierto? Pi dijimos que era igual a 180 grados y ahí lo pueden ir llenando en la tabla. Si pi medios es igual a 90, esto lo multiplico por 3. 9 por 3, 270. Por lo tanto, 3 pi medios es igual a 270 grados, ¿ya? Y 2 pi dijimos que era igual a 360 grados, ¿ok? Entonces, como aquí, bueno, aquí yo hice como algunas equivalencias con respecto a los radianes, ya tenemos que ya tenemos como, ya tenemos, por ejemplo, el seno de 0, el seno de 90, el seno de 180, el seno de 270, el seno de 360, ¿cierto? Los tenemos ordenados para poder comenzar a colocar valores trigonométricos, ¿verdad? Para que podamos comenzar a colocar valores trigonométricos. Entonces, el seno de 0, ¿cierto? El seno de 0 dijimos que era 0 grados. Entonces, lo vamos a colocar acá. El seno de 0 es igual a 0 grados, ¿ya? Y el coseno de 0, si lo observamos como en el círculo unitario, sabemos que el coseno de 0 es igual a 1, ¿cierto? Coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0. Coseno, y lo colocamos acá. Esta página yo la voy a llevar más para acá, ¿ya? Entonces, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1.
Luego miro acá el seno de 90. El seno de 90 es 0, ¿cierto? Y perdón, el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. El coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Y lo puedo ir observando, ¿cierto? Lo puedo ir observando en mi círculo unitario. Después tengo acá en 180, ¿cierto? En 180 tengo coseno de 180 es menos 1 y seno de 180 es igual a 0, porque el coseno lo leo en el X y el seno lo leo en el Y. Coseno de 180 es igual a menos 1 y seno de 180 era igual a 0. Después en 270 tengo esta situación. En 270 tengo que, en 270 tengo que el coseno de 270 es igual a 0 y el seno de 270 es igual a menos 1. Entonces, seno, el seno es igual a menos 1, el coseno es igual a 0. Y en 2pi, ¿cierto? Esto es cuando dimos la vuelta. 2pi radianes corresponde, ¿verdad?, a 360 grados. 2pi radianes corresponde a 360 grados, por lo tanto, esto va a coincidir con esto. Y acá en esta tabla yo puedo colocar 0 y 1. ¿Cierto? Como la función tangente no es necesaria, ya como la función tangente no es necesaria en la PAES, no es necesario que la memoricen tanto, pero dijimos que tangente era seno sobre coseno. Entonces 0 partido en 1 es 0, 1 partido 0 es indefinido. Yo solo lo voy a rellenar, pero esto no es necesario que lo aprendan. Esto es 0, 1 partido en 0 no se puede, así es que esto queda como indefinido. ¿Ya? Y 0 partido 1 es 0. Entonces ahí está la tangente de 0, la tangente de 90, la tangente de pi, la tangente de 270 y la tangente de 360 grados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las razones trigonométricas y, por ejemplo, yo aquí podría ir graficando ya la función coseno. Ya, graficamos la función coseno. El coseno de 0 dijimos que era 1. Vuelvo, por ejemplo, podría decir, ya, el coseno de 0 está acá. Coseno de 0 o seno de 0. El coseno de 0, por ejemplo, aquí yo tengo que esto es 1,0. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, por ejemplo, aquí está para hacer la gráfica de la función coseno. Dijimos que el coseno de 0 es igual a 1, ¿cierto? Después fíjense que acá está pi medios, ¿cierto? Acá está pi medios y dijimos que pi medios era el equivalente a 90 grados. Entonces, si nos vamos al círculo unitario, ¿verdad? El 90 grados está acá, ¿verdad? El 90 grados está acá. Entonces aquí yo puedo decir que el coseno de 90 grados, yo puedo mirar este punto de aquí que es 0,1, ¿cierto? Aquí dijimos que se lee el coseno, por lo tanto el coseno de 90 grados es igual a 0. Y aquí en 90 grados voy a colocar esto de aquí, ¿cierto? Después volvemos acá, lo que habíamos estado haciendo, 180 grados. Entonces aquí está menos 1,0. Dijimos que coseno de 180 grados va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Entonces dijimos además que pi era igual a 180 grados. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 1. Entre pi y 2pi va a estar 3pi medios. Y esto es igual a 270, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya esto va tomando como una cierta forma. Ya, y chiquilla, esta cuestión, de verdad que también es algo que, o sea, lo que les van a preguntar, yo creo, en PAES va a ser así como cómo se va desplazando la función, va a ser ese tipo de cosas, ya, la amplitud, el periodo, entonces eso es lo que me gustaría que viéramos. Vamos a ver el periodo de la función. Entonces, em, ya, por ejemplo, me puedo ir acá, ¿cierto? Aquí yo tengo, aquí yo tengo 0 pi, acá yo tengo pi medios, acá yo tengo pi, ¿cierto?
acá yo tengo 3 pi medios, ¿ya? Por lo tanto, 3 pi medios corresponde a 270 grados, ¿ok? Y aquí estamos, en este punto de aquí, estamos en el 0, menos 1. Por lo tanto, el coseno de 270 es igual a 0. Y 270 es el equivalente a 3 pi medios, ¿ya? Y dijimos que en 2 pi, ¿cierto? Esto da la vuelta completa. Entonces, en 2 pi vuelvo el coseno de 2 pi es lo mismo que el coseno de 0. Y el coseno de 0 dijimos que era igual a 1. Por lo tanto, coseno de 0 igual a 1. Y aquí ya logré armar, ¿cierto? Aquí ya estoy cachando que se me viene como una onda. Como ustedes son futuros ingenieros probablemente, lo que vamos a ver acá es que, a ver, lo más probable es que todos den la prueba de ciencias y lo más probable es que todos manejen la materia de ondas, porque es lo primero que se trabaja en PAES de física. Entonces, lo que yo ya estoy viendo que está apareciendo acá es justamente aquello, una pequeña onda. ¿Te fijas? Aquí está apareciendo una pequeña onda. Y como tanto, como sabemos que las ondas tienen una cierta periodicidad, ¿cierto? Aquí yo tengo 2 pi. Entonces esto se debería repetir acá en 2 pi más. Y aquí yo puedo como seguir completando esto. Puedo poner esto aquí, esto aquí y esto acá. Y aquí entonces ya comenzó a aparecer como mi ondita. Ya, yo podría volver a dibujarla, ¿cierto? Porque esto debiese repetirse de 4 pi a 6 pi. Esto debiera volver a repetirse, ¿cierto? Porque es una función periódica. Entonces yo aquí puedo volver a hacer una onda. Ya, aquí yo puedo volver a hacer una onda. O acá, por ejemplo, de 6 pi a 8 pi, ¿cierto? Se produce como la periodicidad en esto. Entonces me voy acá y digo, esto opera así. Entonces aquí ya apareció la función coseno, ¿ya? Aquí ya está apareciendo entonces la función coseno. Me gustaría que ustedes como que intentaran hacer este llenado porque yo creo que, acuérdense que entra función coseno y función seno. Y entonces ya tienen el acceso a la guía y como tienen el acceso a la guía, debiesen poder hacer este llenado. Es un recuerdo. Ya, chiquis, entonces, una vez dibujada la función coseno, ¿cierto? Que veo que es una suerte de onda, me voy dando cuenta que esta función, cuando pasaron 2 pi, ¿cierto? Cuando tenemos 2 pi, hizo como su respectiva onda, ¿verdad? Cada 2 pi hizo su respectiva onda. Esto quiere decir que la función, y esto es como una de las primeras cosas que pueden ser como, no sé si es lo primero importante, pero sí con esto entendemos que la función tiene un periodo, ¿ya? Y el periodo de la función es de 2 pi, ¿ya? El periodo de la función es de 2 pi. Entonces, eso es como uno de los elementos importantes que tienen que tener claro dentro de función trigonométrica. La función seno y la función coseno tienen periodo de 2 pi, ¿ya? Que son las funciones que entran dentro del eje PAES ahora que dan ahora mañana, ¿ya? Entonces, función seno y función coseno tienen periodo 2 pi, ¿ya? Y la función seno, ¿cierto? Entonces parte desde el 1 y cada 2 pi baja y sube, ¿cierto? Y va llegando al mismo 1. Y con eso ya tengo también un segundo elemento, que es que la amplitud de esta función es igual a 1. Tiene una amplitud, ¿ya? Y esa amplitud es igual a 1. ¿Ok? Entonces tengo el segundo elemento importante, la función, estamos en la función coseno, ¿cierto? La función coseno tiene un periodo de 2 pi y tiene una amplitud, en este caso, una amplitud igual a 1. ¿Ok? Esos son elementos importantes de la función coseno. Veamos ahora igual la función seno, ¿cierto? En la función seno vamos a recurrir nuevamente, ¿cierto? Al círculo unitario y recordando que dentro del círculo unitario, ¿cierto? Que dentro del círculo unitario
El seno yo lo leo en el eje Y. El seno de X yo lo leo en el eje Y. ¿Ok? Entonces, aquí voy a tener el seno de cero. Aquí yo voy a tener el seno de cero. Acá yo voy a tener el seno de 90. Acá yo voy a tener el seno de 180. Y acá yo voy a tener el seno de 270, ¿cierto? Y lo voy a leer siempre, ¿dónde? En este eje, en el eje Y. Por ejemplo, aquí el Y vale cero. Aquí el Y vale cero. Entonces, si yo vuelvo a poner los puntos, aquí tengo 1,0, acá tengo 0,1, ¿cierto? Acá tengo menos 1,0, acá tengo 0, menos 1. Entonces voy a poder deducir o voy a poder saber que acá el seno de cero es igual a cero. Acá el seno de 90 es igual, o seno de pi, dijimos que 90 era pi medios, que 180 era pi, que 270 era 3 pi medios, ¿cierto? El seno de pi medios o de 90 va a ser igual a 1. El seno de 180 va a ser igual a cero. Y el seno de 270 va a ser igual a menos 1. Ya, lo voy viendo en el eje Y. Entonces con esto ya puedo como comenzar a formar, ¿cierto? Gracias al círculo unitario, puedo formar ya gracias al círculo unitario la función seno, ¿ok? Y para ir viendo cómo se va comportando. Entonces el seno de cero es igual a cero. El seno de cero es igual a cero. Aquí está pi medios, ¿ya? Y aquí está 3 pi medios. Dijimos que pi medio es 90 y que 3 pi medios es 270. Dijimos que el seno de cero es cero, el seno de 90 es 1, el seno de pi es cero, el seno de 270 es menos 1, ¿cierto? Que es lo que teníamos acá, ¿verdad? Es menos 1, y el seno de pi es, de 2pi, perdón, es cero. Y entonces aquí ya se vuelve a aparecer esta suerte como de culebrita, ¿cierto? Aquí yo tengo ya, y esto tiene al mismo periodo, 2pi. Por lo tanto, aquí esto hace como una guata, un monte, y esto hace un valle. Aquí lo mismo, va a repetirse en 2pi. Yo puedo hacer una montaña y puedo hacer un valle. Aquí lo mismo, de 6 a 8pi, ¿cierto? Y se vuelve a repetir. Una montaña, un valle, aquí una montaña. Entonces aquí yo ya tengo graficada la función seno. Y al igual que la función coseno, la función seno tiene periodo de 2pi, ¿ya? Voy a tener las mismas características. La función seno tiene periodo de 2pi, ¿cierto? Y en este caso estoy observando una amplitud igual a 1, ¿cierto? Y aquí la puedo ir repitiendo o como replicando para el otro lado, cada 2pi. Entonces aquí esto es una situación así, después esta situación va a ser así, voy a tener como una suerte como de serpiente, ¿cierto? Aquí tengo otra suerte de serpiente, ¿verdad? Aquí tengo otra suerte de serpiente. Y entonces acá la función seno queda de esta forma, ¿ya? Y para graficarla me apoyé de esto, del círculo unitario. Cosas importantes que debiesen recordar, ojalá, que el coseno se lee en X, que el seno se lee en Y, que 0 es igual a 0, pi, 90 es pi medios, 180 es pi y 270 es 3 pi medios. ¿Ok? Esas son cosas más o menos importantes. ¿Ya? Esas son cosas más o menos importantes y ahí van quedando las funciones. Hagamos como el paso de grados. Por ejemplo, los radianes también eventualmente sí podrían ser algo que les podrían preguntar, ¿ya? Podrían preguntarles por el seno de, no sé, de 3 pi medios, por ejemplo. Entonces, habíamos dicho que
lo íbamos a concebir de la siguiente forma. Íbamos a decir que pi es el equivalente a 180 grados, ¿cierto? Entonces, 0 radianes es 0 grados. Pi sextos va a ser 180 dividido en 6, ¿cierto? Que es igual a 30. Pi sextos son 30 grados. Pi cuartos va a ser 45 grados, ¿cierto? Y pi tercios van a ser 60 grados, ¿ya? Aquí estoy haciendo la conversión de radianes a grados, ¿cierto? Pi medios, dijimos que pi es igual a 180 grados. Pi medios va a ser igual a 90 grados, ¿cierto? Ahora 2 pi tercios, esto debiese ser igual a 90 más 30, que es 120 grados, ¿ya? Yo me voy a anclar de esto. A 90 después le sumo, por ejemplo, aquí, esto va ordenado de esta forma. 2 pi tercios, bueno, pi tercios, ¿cierto? Dijimos que era 60 y 60 por 2 es 120. Pi cuartos, dijimos que era 45. Y esto por 3 me atrevería a decir que son 135. Sí, 135. ¿Ya? 5 pi, aquí ustedes lo pueden ir haciendo con regla de 3. Y después 5 pi sextos debiese ser 150 grados. ¿Ya? Lo pueden ir sacando con regla de 3. ¿Ya? ¿Por qué les sirve esto? Porque después ustedes pueden encontrar como los valores trigonométricos para un montón de cuestiones más. ¿Ya? Pero un montón de cosas más. Pi van a ser 180 grados. ¿Ya? Aquí pi sextos, em, bueno, yo tengo esto hecho acá. Lo vamos a copiar y pegar. Pi sex, o sea, 180, 210, 225, 240. 180, 210, 225, 240. 270, 300, 315 y 330. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a comprender por qué. Cuando yo coloco esto dentro del círculo unitario, ¿cierto? Acá yo voy a tener ángulo de 30 grados. Aquí yo voy a tener ángulo, lo voy a colocar acá mejor. Acá yo voy a tener ángulo de 30 grados, acá de 45 grados y acá de 60 grados, ¿cierto? Y aquí esto va a servir lo que habíamos hecho delante. Aquí les puede servir lo que hicimos delante, que es, por ejemplo, el coseno de 60, el coseno de 30 y el seno de 30, ¿ya? O lo que habíamos calculado en términos de el coseno de 45 y el seno de 45, ¿cierto? Y el seno de 45. Lo que habíamos trabajado igual con respecto como al coseno de 60 y al seno de 60. Ya que los teníamos todos estos valores, los teníamos calculados, ¿cierto? Teníamos calculados todos estos valores. ¿Ya? Del coseno de 30 habíamos dicho que podíamos dibujar el triángulo, ¿cierto? De 60, 30, 90. Este es 1, este es un medio, ¿cierto? Y este es raíz de 3 medios, ¿cierto? Entonces dijimos que el coseno de 30 iba a ser el cateto adyacente, el coseno es el cateto adyacente, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser la raíz de 3 medios, ¿cierto? Coseno de 30, cateto adyacente partido hipotenusa. Seno es cateto opuesto, por lo tanto el seno de 30 es un medio, ¿cierto? Y todo lo hago porque este triangulito me lo sé de memoria. He leseado tanto con este triángulo que me lo sé de memoria y ustedes igual ojalá se lo supieran de memoria, ¿ya? El coseno de 60, voy a seguir con este triángulo. El coseno de 60 va a ser cateto adyacente partido hipotenusa, o sea, esto va a ser un medio. Y el otro cateto adyacente, partido hipotenusa. Y el otro va a ser el cateto opuesto, ¿cierto? Partido hipotenusa, que va a ser la raíz de 3 medios. Y acuérdense que el de 45, lo trabajábamos con la mitad de un cuadrado, que este es 1, este es 1, este es raíz de 2.
¿cierto? Porque habíamos dicho que la diagonal de un cuadrado era el lado por raíz de 2, ¿cierto? Entonces el coseno de 45 iba a ser la raíz de 2 medios y este raíz de 2 medios, ¿cierto? Porque en el fondo lo que hice fue tomé el valor, pero además lo racionalicé, ¿ok? Entonces con estos valores lo que yo puedo hacer es colocarlos acá en términos como de es súper entretenida esta cuestión, chiquillos. En términos de, ¿cómo se llama? Los voy a colocar acá en términos de pares, en términos de valores X, Y, ¿cierto? Considerando también, considerando igualmente que el coseno lo leo en el X y el seno lo leo en el Y, ¿ya? Por lo tanto, el coseno aquí para los valores de 30. Para los valores de 30 grados, ¿cierto? El coseno, esto es coseno raíz de 3 medios, coma, un medio, ¿ya? El siguiente va a ser, aquí yo voy a poder poner los valores, 45 raíz de 2, coma, la raíz de 2. Perdón, raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. Y aquí yo voy a poder poner el valor, lo voy a hacer con otro color, para 60, ¿cierto? Que son los valores que tengo acá, que va a ser coseno 1 sobre 2, coma la raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y ahí tengo los valores. Bueno, aquí teníamos, ¿cierto? El 1,0 y aquí teníamos el 0,1, ¿ya? Entonces, aquí yo ya estoy pudiendo completar como esta parte de la guía, ¿cierto? La idea aquí, por ejemplo, es ir completando esos valores, pero no me interesa tanto quizás como esos valores en específico, sino que podamos ir, esto ya lo pueden completar, por ejemplo, podríamos decir que aquí va bisectos, picuartos y pitercios, que van estos valores de acá, 30, 45, 60, ¿ya? La idea acá es poder completar los valores del primer cuadrante del círculo unitario. Ya aquí va el primer cuadrante. Va los valores del primer cuadrante del círculo, ¿cierto? Que vienen siendo 30, 45 y 60, que correspondían a pi sextos, pi cuartos y pi tercios, ¿cierto? Y ahí pueden ir completando con el seno y el coseno. El coseno de seno es 1, el seno de 0 es 0, y ahí lo pueden ir completando. O decir que el seno de pi medios es 1 y el coseno de pi medios es 0. Y ahí se va completando con lo que llenamos acá en este, mm, en este cosito de aquí, ¿cierto? Pero lo que me importa tanto no es esa parte, o sea, no es que no me importe tanto esa parte, pero me importa cómo esto se va reflejando, ¿cierto? Aquí. Y aquí viene lo interesante, ¿ya? Lo vamos a ir copiando. Aquí, por ejemplo, dijimos que esto es 30, 45, 60, ¿cierto? 90. ¿Ya? Y aquí ustedes ya tienen la conversión, aquí ya, o sea, aquí está lista la pega, porque aquí están todos los valores como en términos de radianes que yo puedo colocar en el círculo unitario. Entonces lo voy a ver en términos de grados, ¿ya? En términos de grados. Aquí viene el 0, ¿cierto? Entonces, em, yo a 90 le voy a sumar 30, después 45, después 60. 90 más 30 es 120, 90 más 45 es 135, 90 más 60 es 150, ¿cierto? Y aquí va el 180, ¿ya? Aquí tengo 0 y aquí además tengo 360 grados. Aquí dijimos todo el rato que estos valores de aquí, ¿cierto? Son los valores de 1,0, ¿cierto? Acá habíamos dicho que iba em, el raíz de 2 y el raíz de 2, ¿cierto? Dentro de lo que habíamos calculado inicialmente en la guía, ¿cierto? Raíz de 2, raíz de 2. Y en 30, ¿cierto? Que lo hicimos a través ¿dónde está la cosita? Aquí está. En 30, que lo hicimos con esto, ¿cierto? Con
medio triángulo equilátero. El 30 lo hicimos con medio triángulo equilátero. Esto era raíz de 3 sobre 2, coma un medio. Raíz de 3 sobre 2, coma un medio. ¿Cierto? Raíz de 3 sobre 2, coma un medio. ¿Ya? Y acá en el 60 esto se alterna. Yo puedo tomar esto y alternarlo. Escribir que esto es un medio, coma, raíz de 3 sobre 2. ¿Cierto? Y acá yo tengo el valor de 0,1. Y esto lo han cachado como del círculo unitario, que yo voy a ir espejeando los valores trigonométricos. ¿Ya? Esto se va a ir espejeando. O sea, por ejemplo, aquí, si se fijan, este valor va a ser el mismo, pero con este negativo. Este valor y este valor van a ser el mismo, pero con este negativo. Y este valor con este valor van a ser el mismo, pero con esto negativo. Entonces yo voy a espejear. Puedo como generar el espejo hacia acá, puedo generar el espejo hacia acá, y este puede ser espejo con este. Esto es súper entretenido, chicos. Yo encuentro el círculo unitario. Yo al principio me costó entenderlo, pero después cuando le empecé a agarrar el ritmo, lo encontré maravilloso. Como que el que lo pensó fue un genio, una persona que, por cierto, no sé, como que hubo un momento en la historia de la humanidad donde como no había tanto estímulo con TikTok, redes sociales y cosas así, la gente se dedicaba a hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos dos son un espejo. ¿Ya? Pero aquí donde estamos en el segundo cuadrante, los X son negativos, ¿ok? Entonces esto va a ser menos un medio, ¿cierto? Y el Y es positivo, raíz de 3 medios, ¿cierto? Esto entonces va a quedar como menos raíz de 2 sobre 2, coma raíz de 2 sobre 2. Este va a quedar como menos la raíz de 3 sobre 2, coma un medio. Y este va a quedar como menos 1,0. Y ahí se genera el espejo, ¿cierto? De esto que tengo acá con esto que tengo acá. Por ejemplo, este valor lo voy a repetir acá. Este valor lo voy a repetir acá. Este valor lo voy a repetir acá, ¿cierto? Y de ahí empiezan a salir como todas estas cuestiones de las paridades de las funciones, así como de la función par y la función impar, ya de que el seno, el coseno de X es igual, em, no me acuerdo muy bien cuál era como como el específico, pero los voy a buscar. ¿Ya? Y la paridad o la imparidad de la función seno y coseno yo la puedo ver desde el círculo unitario. Eso es muy entretenido. ¿Ya? Entonces, em, entonces, vamos a espejear esto de aquí. Por ejemplo, esto lo voy a espejear con esto, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, bueno, a 180 le voy a ir sumando lo que hemos sumado acá, 30, 45 y 60. Entonces, si a 180 yo le sumo 30, esto me va a quedar en 210. Si a 180 yo le sumo 45, esto me va a quedar en 225. Y si a 180 yo le sumo 60, esto me va a quedar en 240. ¿Cierto? Yo le sumo 60, esto me queda en 240. Y yo voy a tomar este 210 de aquí, lo espejeamos con este valor de acá. O sea, este y este valor corresponden. Y esto queda entonces como menos raíz de 3 sobre 2, menos un medio, ¿cierto? Este va a quedar como menos raíz de 2 partido en 2, menos raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Y el otro va a quedar como un medio y raíz de 3, menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2. Y aquí tengo el menos 1, perdón, tengo el 0, menos 1, ¿cierto? Y aquí yo puedo generar en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Yo puedo generar como el espejo con este valor o con este. Yo lo voy a hacer con este, ¿ok?
Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho como hasta acá, que viene siendo que 270 más 30 me da 300, em, más 15 es 315, ¿cierto? 270 más 60, 270 30, 330. Y aquí voy viendo con quién coincide. Por ejemplo, este de aquí coincide con este de acá. Aquí, como estoy en el cuarto cuadrante, los X son positivos y los Y son negativos, ¿cierto? Por lo tanto, el 330 lo vamos a observar con la raíz de 3 sobre 2 y el 1/2, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda raíz de 3 sobre 2, coma, menos un medio, ¿ya? Esto queda como, veo este, lo coloco acá. Raíz de 3 sobre 2, coma, menos un medio. Ya, raíz de 3 sobre 2, coma, menos un medio. Este de acá queda como raíz de 2 sobre 2, coma, menos raíz de 2 sobre 2. Y el siguiente va a quedar como un medio, raíz de 3 medios y este negativo. Y si se fijan, no son como tantos. Yo, o sea, quizás uno lo ve así como a lo lejos y dice, "Ah, esta cuestión debe ser para marcianos, así como súper difícil la cuestión". Pero si se fijan, no son tantos los valores que se tienen que aprender, ¿ya? No son tantos los valores que se tienen que aprender porque el raíz de 3 medios y el 1 medio acá se alternan, ¿cierto? Entonces, que yo sepa sacar este, el otro es el contrario, raíz de 3 sobre 2, coma un medio, y estos se voltean nomás, porque a un medio, raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y ahí yo tengo que irme aprendiendo que primero sumo 30, luego 45, luego 60. Y aquí vamos en términos de 0, 90, 180 y 270. Y esto es más o menos el círculo unitario, ¿ya? Se ve difícil, pero no es tan difícil. Ya se ve difícil, pero no es tan difícil. Quizá inicialmente como que asusta un poquitito. Eso podría ser algo como que suceda, que les pueda asustar un poquitito. Entonces, por ejemplo, la guía está hecha para que vayan como haciendo ese juego con cada uno de estos, ¿ya? Que vayan haciendo ese juego con cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo pi medios, ¿cierto? Acá tengo pi, ¿cierto? Acá tengo, lo puedo ir observando acá. No me acuerdo si coloqué esto para que se generara. No, lo puse así, ¿no? Ah, ya, era para que esto. Ya me acordé. Em, Era para ir sacando los valores de acá. Entonces, por ejemplo, después viene pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos. Pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, que era el 150. 5 pi sextos. Y aquí para como colocar cada uno de esos valores, que fueron los que colocamos, y aquí como para ir colocando los valores. En el fondo, lo que hicimos acá, yo lo voy parcelando en clases particulares, ¿ya? Lo vamos parcelando, pero aquí lo hicimos de forma más completa. ¿Ok? Entonces esto es como más o menos para que vayan reconociendo. Yo les recomendaría, si quieren así como contestar la pregunta de función trigonométrica, completar el apunte, completar lo trabajado, porque con eso se genera como, por ejemplo, aquí, y lo colocando con cada respectivo, con su pi sextos, con su pi tercios, con su pi cuartos, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a lo otro. Demos un segundo. Ya, entonces aquí un ejercicio de función trigonométrica. El ejercicio uno, esto es un ejercicio tipo PAES, ya como tipo PAES M2. El ejercicio dice, sean A y B dos puntos pertenecientes a una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Entonces, A y B son tengo A y B. A y B, puntos pertenecientes a una circunferencia de radio 1. El centro es el origen del plano cartesiano. Y me dice que A tiene estas coordenadas,
y que A o B es 150. Me pregunta por las coordenadas del punto B, ¿ya? Entonces esto es círculo unitario, ¿ya? Esto es círculo unitario. Entonces yo tengo acá, ¿cierto? Yo tengo aquí esto, ¿cierto? Y tengo una circunferencia que tiene radio 1, ¿ya? Círculo unitario, ¿cierto? Circunferencia de radio 1. Me dice que A está en 1,0. Entonces, ¿dónde está el 1,0? Aquí está el 1,0, ¿cierto? Me dice que A está en el 1,0, dice que A o B es igual a 100, miércoles, que A o B es igual a 150, ¿cierto? Entonces 150 es aprox esto, ¿cierto? Aquí yo tengo 90 grados y si a 90 grados yo le sumo 60 grados, hago los 150 grados. O sea, yo puedo ver los 150 grados, ¿cierto? Como 90 más 60 grados. Por lo tanto, yo aquí tengo que este 90 más 60 van a ser estos 160. Entonces, por ejemplo, yo tenía, aquí yo tengo, ¿cierto? Una grabación, aquí otra, ¿cierto? Pero aquí esta es como la última. Y que esta viene siendo homologada por esta de acá, ¿cierto? Y aquí ¿quiénes estaban? Aquí estaban 1, 2, 3. Aquí ustedes tenían a 30 grados, a 45 grados y a 60 grados. ¿Cierto que son los ángulos típicos, verdad? Entonces, dijimos que em, yo aquí puedo ver, a ver, coseno y seno, ¿cierto? Entonces, coseno de 30, si se pierden con esto, ustedes pueden decir que esto es 1, un medio, raíz de 3 medios, ¿cierto? Esto es 60, esto es 90, esto es 30. Entonces, su primer ángulo, que es igual a 30, ¿cierto? Tienen que el coseno, cateto adyacente, o sea, van a tener la raíz de 3 medios, coma, el coseno va a ser cateto adyacente, el seno es cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, este punto es una suerte de espejo acá, ¿cierto? Pero aquí el X va a ser negativo. Entonces, esto va a ser menos 3 menos raíz de 3 medios, coma un medio, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? El punto B está aquí y debería ser esta. Menos raíz de 3 medios como un medio. La pregunta 1 debiese ser alternativa a Barco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta 2 dice, sea m un número real, m es mayor o igual que pi, m es menor o igual que 2pi, quiere decir que si es mayor que pi, esto está hacia acá, ¿ya? Y menor que 2pi, entonces esto está aquí. Por lo tanto, m, ¿cierto? Está entre el tercer y cuarto cuadrante, ¿ok? Me dicen que el coseno de m es negativo. Por lo tanto, acuérdense que el coseno se lee en X, ¿verdad? El coseno ustedes lo van a leer en X. Por lo tanto, esto debiese estar acá. Cuando esto me da, ¿cierto? Cuando esto me da pi medio, o sea, cuando esto me da raíz de 2 medios, ¿cierto? Esto me da raíz de 2 medios cuando yo tengo que esto está en 45, es como el símil a 45, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen 45 y en 45 nosotros teníamos esta situación, porque esto me daba raíz de 2 partido 2, ¿cierto? Coma raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Entonces, esta raíz de 2 partido en 2 debiese estar acá, ¿cierto? Debiese estar acá. Acá, por ejemplo, va a ser este pi más 45 grados, ¿verdad? Aquí yo le debería sumar 45 grados. Pero ese 45 grados, ¿cierto? Es el equivalente, dijimos que pi cuartos era el equivalente a 45 grados. Por lo tanto, pi más pi cuartos debiese ser como el ángulo que se formó acá, ¿ya? Esto es lo mismo que 4 pi cuartos y esto 4 más 1 es 5 pi sobre 4. Por lo tanto,
para que esto me dé menos, para que el coseno de m sea menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Yo requiero que m sea coseno de 225, que es lo mismo que el coseno de 5 pi cuartos, ¿ok? Entonces aquí la pregunta 2, la alternativa correcta es casa, ¿ya? Eso con la pregunta número 2. Entonces, por ejemplo, como para ir cerrando un poco con función trigonométrica, ¿ya? Yo tengo del inicio de la clase, ¿cierto? Del inicio de este taller, teníamos lo siguiente. Teníamos que la función seno de x y la función coseno de x, ¿cierto? Ambas tenían una característica, o dos características que conversamos. La amplitud, ¿cierto? La amplitud de estas funciones era igual a 1. ¿Cierto? Y el periodo de estas funciones era igual a 2pi, ¿cierto? 2pi o 360 grados, ¿ya? Esos son los periodos, la amplitud y los periodos. Pero tengo, además, que puedo trabajar como dos situaciones diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes le dicen 3 coseno de x, ¿cierto? Esto va a tener una amplitud igual a 3. Amplitud igual a 3, sigue teniendo el mismo periodo. El periodo va a ser igual a 2pi. Entonces, lo que yo deduzco de esto es que mi función coseno ahora va a ser de la siguiente forma. Va a aumentar su amplitud. Entonces, ahora este punto de acá va a tocar en 3 y va a tocar en -3. ¿Ya? 3 coseno de x, ¿cierto? Es la misma función de coseno de x, pero 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Su amplitud creció, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir para seno. Por ejemplo, 2 seno de x, ¿cierto? Va a ser la misma función seno que parte aquí, ¿cierto? Que parte aquí, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí va a tocar al 2, ¿cierto? Y aquí va a tocar al -2, ¿cierto? Entonces, como el valor numérico que está delante de seno o de coseno, eso va a definir la amplitud de mi función, ¿cierto? Pero además yo puedo jugar con otras dos cosas. Yo puedo jugar con el periodo o puedo jugar con el desfase de la función trigonométrica, y eso es algo que también les podrían preguntar en PAES, que ya es como de lectura más directa, ¿ya? Entonces, pongamos, por ejemplo, una otra función. Por ejemplo, coloquemos una función, la función siguiente. Y va a ser igual a -4 seno de 2x más pi, ¿cierto? Y esto -3. Ah, ya. Y lo otro es que, al igual que, por ejemplo, en forma canónica, en función, en general en funciones, cuando yo pongo algo adentro del paréntesis o dentro del argumento, esto va a hacer que la función se vaya desplazando en la horizontal. Y en este caso, cuando yo tengo que ya después fuera o hago una suma o una resta, esto hace que la función o suba o baje. ¿Ya? Tengo como esas dos posibilidades, ¿cierto? Entonces aquí tengo una amplitud igual a 4. Por ejemplo, si 4 seno hacía que esto fuera así, ¿cierto? Este -4 hace que esto se dé vuelta. Hace que ahora la función vaya para el otro lado, ¿cierto? Vaya de esta forma, como que se genere el espejo de la función anterior, ¿ya? Entonces, eso por una parte, ¿ya? Pero ahora, además, o sea, ya sabemos, ya entendemos lo que es el concepto de la amplitud, ¿verdad? El concepto de la amplitud de la función trigonométrica. Ahora vamos a ver qué sucede con el periodo. Tengo que el periodo inicial, como el periodo inicial dijimos que era igual a 2pi, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué pasa entonces con este otro periodo, con este otro periodo. Entonces, para ver el periodo, yo tengo que aquí, este numerito de acá, yo lo voy a considerar para el cálculo de mi periodo. Entonces, el periodo va a estar dado por este 2pi, que es mi periodo inicial, ¿cierto? Dividido este valor de acá, ¿cierto? Que generalmente esto es una función de la forma a, ¿cierto? Seno de bx más c y aquí más d al final, ¿cierto? Esto podríamos como considerarlo como la forma inicial. Entonces mi periodo va a estar dado por este valor que acompaña al x, que viene siendo b.
Por ejemplo, en este caso, yo podría decir que b es igual a 2, entonces el periodo de la función va a ser igual a pi. ¿Ya? Esto sí es algo que le podrían preguntar. El periodo de esta función es pi. Ya dejó de ser 2pi, quiere decir que ahora la función como que se angosta un poco, ¿cierto? Y lo otro que puedo ver es el desfase de la función trigonométrica. Entonces, el desfase, ¿cierto? Viene siendo, por ejemplo, lo puedo ir viendo como C, ¿cierto? Como C partido en B. Entonces, mi desfase en este caso es pi partido en 2. Perdón, el desfase lo veo como menos C partido en B, como una suerte de fórmula. Entonces, esto va a ser menos pi partido en 2. Y por lo tanto, esta función se desfasó en menos pi medios. Quiere decir que se desplazó en la horizontal. Esto es un desplazamiento en la horizontal, ¿ya? En la horizontal. Entonces, un desplazamiento en la horizontal. Y este numerito que queda por fuera me indica el desplazamiento en la vertical. Ya, por ejemplo, en este caso, la función bajó en 3 unidades. ¿Ya? Eso como en términos generales. ¿Ok? Eso entonces con la parte de función trigonométrica. Los voy a dejar hasta aquí porque sé que igual es harta información, ¿ya? Pero con esta información, si le dan un repaso y sobre todo como a esto que acabo de hacer, que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la amplitud de la función, del periodo de la función y del desfase de la función, ¿cierto? De si se mueve en la horizontal de una cierta forma o si se mueve en la vertical de una cierta forma. Yo creo que la pregunta función trigonométrica debiese entenderla buena, ¿ya? Así que esto es como, a grosso modo, como lo que puedo entregarles de función trigonométrica. Y obviamente agradecerles a quienes se quedaron hasta el final, porque sé que fue una clase, un taller más o menos denso. Ya, chiquis, así es que eso, pues. Les envío un abrazo.